Hola queridos amigos de Entre Puntos. Bienvenidos a nuestro programa que hoy aborda el tema de las tensiones políticas, económicas y sociales que atraviesa Venezuela, las posibles implicaciones de la política exterior con Estados Unidos y los retos que enfrenta el pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la estabilidad. Para profundizar este complejo tema, tenemos como invitados en el piso al licenciado Alfredo de la Cruz, politólogo e ingeniero con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rey Juan Carlos y en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior de la Defensa General Juan Pablo Duarte Sidíez. Alfredo posee estudios especializados en sistemas de información geográfica por la Universidad Complutense de Madrid y es consultor de la Comisión Nacional de Energía. Vía Zoom nos acompañan tres venezolanos: el doctor César Pérez Vivas, abogado, ha sido diputado y gobernador del estado de Táchira, uno de los más complicados del país por su tráfico transfronterizo con Colombia. César nos habla desde una ubicación desconocida, ya que ha sido amenazado reiteradamente por el régimen de Caracas, quien lo considera un enemigo político de alto perfil. El doctor Pérez Vivas ha apoyado muy de cerca a la líder de este proceso, María Corina Machado, y está haciendo sus mejores esfuerzos por ayudar a restablecer el hilo constitucional de Venezuela con la posibilidad de que Edmundo González Urrutia pueda regresar al país y cumplir con el mandato dado por, según sus conteos, por más de dos tercios, ¿verdad?, de la oposición venezolana. Vanessa Alejandra Sánchez es consultora en comunicación estratégica en campañas y procesos electorales y es colaboradora e investigadora para el Observatorio de Desinformación de Información de la Universidad Complutense. Nos acompaña desde Estados Unidos. Y Carlos Esper es diplomático de carrera, fue cónsul general en la República Dominicana y ha sido un activista por la libertad de Venezuela, dejando constancia de esto en sus numerosas intervenciones en los medios de comunicación de la República Dominicana y otros medios. Y aunque hoy nos habla desde Miami, Carlos vive en la República Dominicana y es gerente general de Total Solution Dominicana. Bienvenidos todos a Entre Puntos. Con ustedes compartiremos pues estas perspectivas sobre el presente y el futuro de esta nación. Y comenzamos hablando de que a pesar de todos los esfuerzos internacionales, como el de Barbados, como decía la introducción, no se ha logrado que ninguno de los puntos que se propuso para esta celebración pasada de las elecciones libres y justas del 24, pues tampoco se respetaron las observaciones internacionales como la del Centro Carter. Entonces la pregunta para abrir este debate es si después de estos últimos capítulos vividos, qué perspectiva pues tiene el pueblo venezolano de poder volver a la democracia. Vamos a tener una dinámica. Tenemos aquí al especialista Alfredo de la Cruz, quien es un politólogo terminado y que conoce muy bien las intríngulis del poder y de la geopolítica. Alfredo, además de las preguntas hacia ti, yo quiero que tú te sientas en libertad de hacer también preguntas a los especialistas que nos acompañan vía Zoom, que han vivido pues la crisis venezolana desde el día 1. Vamos a comenzar contigo aquí en el piso, Alfredo, y quisiera saber si tú consideras que bajo este momento histórico que vive Venezuela, ¿cuáles son las posibilidades y qué esperamos? Gracias, Mónica, por la invitación y por compartir con estos panelistas muy especiales. Mira, pongámonos en contexto. Ya sabemos que en Venezuela hubo elecciones el 28 de julio del año pasado. Sabemos que el gobierno no presentó las papeletas ni el escrutinio y fue declarado como ganador. Y la oposición reclamó, presentando más del 80% de las actas que mostraban un triunfo arrollador del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Luego de esto se desató una persecución contra los opositores que llevó al señor González Urrutia a exiliarse en Madrid, el Reino de España. Y desde allí, pues, hubo más de 2.000 personas detenidas,
más de 20 personas fallecidas, decenas de heridos. Y aún así el régimen avanzó en su juramentación, lo que vimos tristemente el pasado 10 de enero, donde Nicolás Maduro se juramentó para un tercer periodo ante el descrédito de la comunidad internacional en este sentido. Hasta sus más cercanos valedores no pudieron confirmar un triunfo del régimen madurista porque no pudo presentar las boletas del escrutinio. Hoy vemos ya a un Maduro consumando su tercer periodo en el poder, y ante qué posibilidades hay hoy, pues desde esto podíamos verlo desde varias aristas. Una es la fortaleza del poder militar, la unidad que conforman allí, pero más que los militares, que son el sostén de esa dictadura, hay que irnos a los valedores internacionales del régimen, como China, Rusia, Turquía e Irán, porque es imposible hablar de la unión que se ve en el régimen de la fortaleza sin mencionar a estos valedores internacionales que hay detrás del régimen, donde uno ha sido sostén financiero, otro ha sido sostén en lo que tiene que ver con la asesoría y su capacidad armamentista. Otro ha tenido que ver con la agricultura y lo que tiene que ver con la refinería de los campos petrolíferos. Y, en fin, uno puede ver la cantidad de dinero que adeuda tanto Venezuela hoy a China como a Turquía y a la misma Rusia, y uno ve las implicaciones que esto tiene, que ya no es tan simple como que había un presidente en Sudamérica que se apartó del redil y hay que traerlo al centro. Esto tiene que ver con el descuido que experimentó América Latina en la administración Bush. Puesto que Bush, con su guerra contra el terrorismo, le dio principalía y preponderancia a Medio Oriente, Irak y Afganistán. Y precisamente Irak, la invasión de Estados Unidos en Irak propició un aumento de los precios del petróleo. Y es ese aumento de los precios del petróleo quien le da capital, flujo de caja a el entonces presidente Hugo Chávez para financiar una serie de gobiernos muy cercanos a Caracas, como Nicaragua, Venezuela, Cuba, de alguna manera Colombia y en Chile, y Honduras, que no podemos dejarlo fuera, incluso con su programa de petróleo, que era un programa con una visión geopolítica, llegó incluso a suministrar energético a barrios de Londres, tan lejos como la Unión Europea. Y en España no es secreto las conexiones del gobierno de Sánchez, de alguna manera, con el chavismo o madurismo. Entonces, como se puede ver, la complejidad que tiene hoy ese proceso que se lleva a cabo en Venezuela muestra que no tiene una salida militar, sino que lo más cercano sería una salida negociada, y como son actores globales que hay en este proceso, es mucho más complejo por las implicaciones que tiene esas potencias en Medio Oriente, en el este de Europa y ahora mismo aquí en América Latina, lo que hace muy complejo el escenario. Y ante la llegada de Donald Trump como nuevo presidente ahora el 20 de enero, uno de pronto no se hace tantas ilusiones, puesto que ya en su primera administración el presidente entonces Donald Trump negoció con el régimen de Maduro, dados los intereses económicos que hay estadounidenses dentro de Venezuela, y esos acuerdos que permiten seguir explotando los campos petrolíferos dentro de Venezuela. Bueno, Alfredo de la Cruz ha puesto la situación en contexto tan compleja como es.
con sus apoyos versus el aislamiento a que está sometida Venezuela, porque sí es verdad que en la comunidad, en los que están más cerca, está totalmente aislado y con todas estas sanciones que tiene, que por cierto, ellos culpan las sanciones a la no poder hacer las elecciones y todo esto en el tiempo que se estaba prehecha. Y otra cosa que habla Alfredo es que debe ser una salida negociada, pero tantos acuerdos como más de 20 acuerdos que se han hecho, incluyendo el último que creo que fue el de Barbados, donde la comunidad internacional participó de lleno y no se cumplió nada. Entonces yo le pregunto al doctor César Pérez Vivas, ¿cuál es la situación en Venezuela, donde los ministerios están gobernados o presididos por militares? Dice Alfredo que no puede ser una salida militar, pero otros dicen que si no es una salida militar no hay salida. Entonces, ¿cuál es la situación interna de Venezuela? ¿Qué quiere la gente? ¿Y cuál es la visión de ustedes desde adentro? Tiene el micrófono apagado, César. Efectivamente, ya lo tengo encendido. Muchas gracias. Muy amable. Me complace compartir este espacio con ustedes. La situación que vivimos a lo interno de nuestro país es dramática. Estamos en un estado de guerra. Estamos con un país militarizado, en estado de sitio. Hoy Caracas amaneció tomada militarmente en todo el centro. Anoche los tanques estaban alrededor del Palacio de Miraflores, estaban en la Plaza de Paguita, en la entrada a Lidis, en las escaleras del Calvario. Hoy la Plaza Bolívar está también con ballenas. Los ciudadanos no pueden transitar libremente. Hay alcabalas en todo el país. Un ciudadano pasa y lo primero que le tiene es el teléfono celular. Si tiene algo escrito que signifique críticas a Maduro, inmediatamente es detenido. Es decir, nosotros vivimos un estado de sitio, un estado de guerra declarada contra la ciudadanía, porque Maduro perdió totalmente el apoyo ciudadano. Este es un gobierno vacío de apoyo y con todas las ventajas que ellos tomaron en las elecciones, con toda la política de exclusión de los ciudadanos para que participaran en el proceso. Y me refiero, por ejemplo, al veto, al bloqueo a los venezolanos residentes en el exterior que no pudieron votar. A 1 millón de jóvenes dentro de Venezuela que no pudieron votar porque no se les facilitó la inscripción en el registro electoral. A 1 millón de ciudadanos que no pudieron actualizar su domicilio electoral porque, dada la crisis, les tocó mudarse de una población a otra dentro del territorio nacional y tampoco estuvieron en condiciones de votar. Con todo y que nos impidieron una campaña libre porque no teníamos acceso a los medios de comunicación, hubo lo que se llama una total censura, hubo un hostigamiento a todo aquel que nos colaborara. Cerraron hasta una ventica de empanadas, de pastelitos en el sur de Venezuela, en el llano bariqueño, en límites con Apure, a una señora donde María Corina Machado se detuvo a desayunar un día. Cerraron hoteles, pusieron preso al que prestaba un camión, le robaron la casa a gente que recibió a María Corina o a cualquiera de nosotros, los dirigentes de la oposición. Ataques violentos contra nuestra humanidad. Hace un año yo fui víctima de un ataque, de un atentado contra mi vida en la ciudad de Valera, Estado Trujillo, exactamente el 12 de enero. Es decir, estuvimos frente a un proceso electoral totalmente desigual y sin embargo le ganamos, pero de una manera abrumadora a Maduro, 70%. Si hubiese sido unas elecciones libres, unas elecciones competitivas, Maduro no llega al 6%, 8% de los votos. Entonces, él está vacío de apoyo popular y luego está aislado internacionalmente. El evento del 10 de enero, el evento fúnebre que hizo en el Salón Elíptico acá en Caracas, demostró que solo tiene el apoyo de las dos dictaduras del continente, la de Nicaragua y la de Cuba. Vino otro dictador del Congo. Y obviamente, como ha dicho y ha explicado en el estudio el licenciado Alfredo Lacruz, efectivamente tiene el apoyo de las potencias más lejanas a nuestra región, de los rusos, los chinos, de Turquía, pero aquí en su entorno geopolítico está totalmente aislado. Ni siquiera sus afines ideológicos fueron a sacarse la fotografía con él. Me refiero al presidente Lula, al presidente Petro de Colombia y de Brasil,
tiene el repudio de la izquierda latinoamericana, ahí tiene a Gabriel Boric, uno de los líderes jóvenes más destacados, tiene a Pepe Mujica, el más anciano de la izquierda latinoamericana, diciendo que es una dictadura. Es decir, Maduro está perfectamente ubicado como un personaje que se llevó por delante todos los principios fundamentales de la democracia y en consecuencia eso lo hace extremadamente vulnerable. Su único apoyo son los fusiles, las pistolas y los tanques. Su único apoyo es la estructura militar que controla por la cúpula, porque en la base tiene también mucho rechazo. Solamente que es una estructura piramidal, obediente, y obviamente la utilizan para amedrentar y para atacar a la ciudadanía. De modo que nosotros aspiramos a que esta situación, luego del golpe de Estado, del Estado contra la soberanía popular, nos permita desarrollar toda una acción política que genere el desplazamiento de Maduro, que Maduro salga del poder. Aquí realmente el espacio de las negociaciones para una nueva elección, todo ese tipo de cosas que se hicieron durante el año anterior se agotaron y Maduro está allí por la vía de la fuerza, más nada. De modo que aspiramos a que esta comunidad latinoamericana, europea, occidental, pueda diseñar un mecanismo de tal magnitud importante que obligue a Maduro a tener que entregar el poder, porque eso fue lo que decidió el pueblo venezolano el pasado 28 de julio. Entonces yo le pregunto, bajo esta situación que ha explicado el doctor Pérez Vives, yo le pregunto a Carlos Esper y a Vanessa, ¿cuáles serían las estrategias de la oposición para poder lograr el restablecimiento de la democracia? Porque la situación está muy compleja y a pesar de que en el continente, en lo más cercano, no tiene apoyos el presidente Maduro, tiene apoyos fuertes, ellos le llaman incluso los hermanos mayores, que meten dinero y también otro punto también a tomar en cuenta es que Estados Unidos, bueno, lo mencionó ya el licenciado Alfredo de la Cruz, negoció con Maduro. Hay muchos intereses económicos entre Venezuela y Estados Unidos por el petróleo. ¿Cuáles serían entonces las estrategias de la oposición para poder retomar la democracia en este país? Bueno, si me permiten, voy a tener muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente ocurrió el escenario más previsible, se consumó este golpe de Estado al mandato popular y hay que entender la base de lo que ha sido esta lucha liderada por María Corina Machado. El eslogan ha sido hasta el final y hasta el final significa más allá del 10 de enero. El 10 de enero entendemos que, bueno, Maduro primero no es democrático, no han estado dispuestos a negociar, con lo cual el 10 de enero ocurrió la consumación de ese golpe de Estado bajo un estado de represión, militarización y de vacío del apoyo popular y de la legitimidad de origen que da tanto el voto como el apoyo popular. Entonces, esto queda bajo un camino complejo y largo que pasa por la comunidad internacional. Venezuela no puede salir sola de este proceso. Sin embargo, la comunidad internacional ha tenido aciertos dentro de este apoyo a Edmundo González y al mandato que dieron los ciudadanos en unas elecciones que no fueron ni libres ni justas, y ha tenido ciertas contradicciones, con lo cual las acciones que haga Edmundo González en esta gira que debe continuar en la comunidad internacional y lo que venga a partir del 20 de enero con la toma de posesión de Donald Trump van a significar mucho para esos próximos pasos. Vemos que las sanciones aumentaron. Entre esas sanciones está Padrino López, que es el ministro de Defensa, el cual no había sido sancionado anteriormente. Dentro del grupo de las sanciones por parte de la Comunidad Europea entraron los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Aumentó el precio de algún modo por la cabeza de Nicolás Maduro a $25 millones, pero la administración de Biden activó las acciones con Petróleos de Venezuela a través de Chevron. Entonces,
Chevron termina siendo esta reactivación de los negocios petroleros y en esa máxima estadounidense de que Estados Unidos tiene socios y negocios y no amigos. Tenemos que entender, bueno, qué acciones va a tomar el gobierno de Estados Unidos con Trump a la cabeza, si va a revocar o no esta licencias para Chevron, porque eso le da oxígeno y le da dinero a Nicolás Maduro y compañía. Entendamos que Nicolás Maduro no solamente consumó un golpe de Estado, sino que no es una dictadura, es un régimen narco-militar autoritario. Está acusado de narcotráfico, es una mafia que hay actualmente en el poder. Entonces, con lo cual, este supuesto de que ocurra un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas es bastante complejo en el entendido que las Fuerzas Armadas están fuertemente involucradas tanto en el narcotráfico, en la corrupción, como en la represión. Entonces, no podemos esperar al 100% algo que no controla la oposición y no controla la comunidad internacional de que ocurra ese quiebre que tanto hemos querido. Sabemos o pareciese que hay unas diferencias entre Diosdado Cabello, que maneja la contrainteligencia militar y es el que tiene asediado Caracas, frente a Padrino López. Pareciera que allí hay unas fricciones, pero de momento a nivel público no se ha dado un quiebre que pueda decirse que esto va a ocurrir efectivamente. Entonces, ante una María Corina y líderes como César Pérez Vivas, como Juan Pablo Guanipa, entre otros en el país, que están hoy en la clandestinidad ante más de 122 extranjeros presos en Venezuela, entre latinoamericanos, europeos, incluso israelíes, y estadounidense, ante más de 2.000 personas en Venezuela, entre periodistas, defensores de derechos humanos, profesores, líderes comunitarios y políticos que están presos hoy en Venezuela. No podemos esperar, uno, una negociación cuando no han cumplido ni siquiera el Acuerdo de Barbados. Dos, no podemos esperar un quiebre al 100% de las Fuerzas Armadas, con lo cual queda este interrogante ante la comunidad internacional y ante los organismos multilaterales. Ahí tenemos una OEA y una Unión Europea y una ONU, Organización de Naciones Unidas, que pudieron ver estas actas y que pudieron determinar el robo que ocurrió de la elección, que este 85% de actas presentadas son válidas y que le dan la victoria a Edmundo González. Y tenemos a unas organizaciones que no han sido completamente eficaces en esa defensa de la democracia. Entonces, bueno, la pregunta acá, vamos a ver qué va a suceder primero con la administración de Trump, que entrando Marco Rubio como secretario de Estado, quien ha tenido una política exterior más dura o un discurso más duro frente a este tipo de regímenes en Latinoamérica, como el de Nicaragua, como el de Cuba y como el de Venezuela. Se pueden esperar tal vez más sanciones, más acciones, pero pasa por este pequeño detalle, estas contradicciones dentro de la comunidad internacional. Bueno, ¿se revocará o no entonces esta licencia a Chevron de negocios con petróleos de Venezuela? ¿Habrá, más allá de los pronunciamientos que sí son importantes y que son claves, pero habrán acciones que realmente puedan asfixiar y colocar, aislar por completo este régimen autoritario y buscar ese punto de quiebre, o quedará solamente como acciones donde solamente se hace pronunciamientos y no hay unas acciones concretas que realmente ayuden a la oposición a retomar ese hilo constitucional en Venezuela? Y en el entendido que yo creo que, y me gusta rescatar siempre, que el pueblo venezolano es profundamente democrático. Son 25 años donde no ha habido una democracia completa y 25 años donde el pueblo de Venezuela ha salido a votar y a protestar, pero no podemos esperar y pedirle al pueblo de Venezuela que se inmole o que se vaya a las armas
a una guerrilla como en los años 60. Entonces, aquí el papel de la comunidad internacional es sumamente clave e importante para retomar el hilo constitucional de Venezuela y pasa por tomar acciones que sean mucho más fuertes y que impliquen en términos reales una amenaza real para los que están hoy usurpando el poder en Venezuela y se pueda llegar a ese escenario preferiblemente de una negociación de transición. La verdad es que definitivamente vemos que Chávez fraccionó la sociedad venezolana y aunque cada vez tiene menos adeptos, es una realidad. Fraccionó la sociedad venezolana y esto debe servirnos incluso a nosotros como países latinoamericanos de ver el peligro que significa fragmentar esa polarización en una sociedad y más los latinoamericanos que somos tan emocionales, ¿verdad? Y cada día pierde más adeptos, pero ya la sociedad está fragmentada y esto es producto también de políticos anteriores que llegaron al poder con algunos malos también pues manejos que hubo entre adecos, copellanos. Recuerdo una vez que hice una entrevista allá en Venezuela y hablamos incluso de este tema con los propios adecos y copellanos. Yo quisiera, nos vamos a ir a la pausa, pero me gustaría a la vuelta preguntarle a Carlos Esper cuál sería el papel de América Latina, donde hemos visto que Hugo Chávez ha perdido el apoyo de sus más canchanchanes, una palabra muy dominicana, que lo apoyaban incondicionalmente, como Petro y Boric. ¿Qué va a pasar? Y principalmente también con cuál va a ser el papel de Panamá, que tengo entendido que es custodio de las actas electorales, de las que se pudieron sacar de Venezuela. ¿Cuál va a ser este papel? Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.